Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. Majo no Tabi Tabi volumen 4 parte. Capítulo 10. El regreso al hogar olvidado. De Amnesia. Una nube tenue que flotaba en el aire parecía arrastrarse. En el suelo. El camino estaba rodeado por una pradera, cubierta de flores silvestres, y una brisa fresca les soplaba, haciendo que las flores se balancearan a nuestro paso. A lo lejos, pudimos ver un pequeño río, fluyendo al mismo ritmo que nuestro tranquilo caminar. La escena estaba impregnada por el quebradizo chapoteo del agua. Se siente tan bien. Sentí una cabeza cayendo sobre mi hombro. Amnesia. Estaba apoyada contra mí, cerrando los ojos cómodamente. No te vayas a dormir, ¿entendiste? Dije, regresando la mirada hacia adelante. Creo que llegaremos pronto. Más adelante, en el camino, había una ciudad rodeada por una muralla. La ciudad de la fe. De alguna manera. Entendí que esto era cierto. Adelante se encuentra esto, la ciudad de la Fe. Con esto quiero decir que estaba escrito allí. En una señal. Tu cabello me está molestando, murmuró Amnesia en mi oído. Mi cabello cenizo y sus mechones blancos se habían entrelazado, y algunos de mis mechones rozaban la punta de su nariz. Con los ojos aún cerrados, frunció el ceño ante la sensación de picazón y finalmente estornudó. Achú. Espero que no te vayas a resfriar. No lo creo, dijo, dejando escapar un suspiro. Mientras hablaba. ¿En cuánto tiempo crees que llegaremos? Creo que no tardemos más de una hora. ¿Estás nerviosa? Llegaríamos a su tierra natal pronto, después de todo. No lo sé. No creo que nos equivoquemos. La ciudad de la fe es mi hogar, pero en realidad no. Siento que lo hayamos logrado, ¿sabes? Me sorprende que sienta que no me importa. Y luego dijo, pero me siento diferente hacia ti, Elaina. Hacia mí. Apoyó la cabeza sobre mi hombro. Te acabo de conocer esta mañana, pero, como te digo esto. ¿Es extraño? Siento que quiero que este momento continúe para siempre. Incluso yo no entiendo mis propios sentimientos. Pero una parte de mí espera que nunca lleguemos a la ciudad. Ya es suficiente, la interrumpí. Cuando recuperes la memoria, te sentirás terriblemente avergonzada. Después de permanecer en silencio por un momento, se rió entre dientes. Posiblemente tengas razón. Sí. No es como si no estuviera ahogando mis sentimientos por el final de nuestro viaje, ¿sabes? Mi escoba flotaba aquí sobre el camino mientras la brisa pasaba a nuestro lado. No era simplemente para mecer a Amnesia y que se durmiera, ni tampoco para tentarla con lo que le esperaba. Las dos probablemente estábamos albergando las mismas emociones. Aún así, la escoba tenía que avanzar. Tuvimos que continuar hacia la ciudad de la fe por el mismo camino. La ciudad de la fe era una gran ciudad rodeada por una enorme muralla exterior. Sin embargo, la entrada era bastante pequeña, algo insignificante que parecía que podía permitir el paso de un solo carruaje en el mejor de los casos. Pensé que se veía en mal estado. Era tan pequeña que ni siquiera había podido verla desde lejos. E incluso ahora, me costaba creer lo que veían mis ojos. Nos paramos frente a esa entrada. Hola. Amnesia llamó a la puerta, toc, toc. Pasaron unos momentos antes de que las puertas de madera se abrieran de manera insegura. La persona que salió era obviamente un mago. Llevaba una capucha muy baja sobre la cabeza, pero no dijo nada. Estaba ahí, inmóvil. Mi nombre es Amnesia. Soy de este país y... Ella miró a la persona con nerviosismo. Ahora que lo pienso, realmente no teníamos ningún
Tipo de prueba de que Amnesia viniera de esta ciudad. Ni siquiera recordaba su propia vida. Era posible que todo esto fuera un simple malentendido y que ella realmente no tuviera ningún tipo de conexión con este lugar. El temor descendió sobre nosotras junto con un silencio. ¿Quién es la bruja que está contigo? El mago que estaba frente a nosotros me estaba mirando. Eres la compañera de viaje de Amnesia. Oh, parece que el mago tiene boca. Después de una pausa momentánea, asentí. Sí. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces puedes entrar. Permítame darle la bienvenida a nuestra ciudad. El mago se apartó de la puerta, aunque parecía que el movimiento estaba dirigido a mí y solo a mí. Ni siquiera hubo un reconocimiento de Amnesia. Algo era muy extraño en todo esto. Señora bruja. Nos gustaría agradecerle. Si tuviera la amabilidad de ir directamente al palacio. Agradecerme porque, exactamente, es. Estaba desconcertada e intercambié una mirada con Amnesia, cuyos ojos estaban muy abiertos. Claramente. Estaba tan confundida como yo. Nos gustaría agradecerle por traernos a esta criminal, dijo el mago antes de apuntar con una varita. A Amnesia. Era un hechizo vinculante. Hilos de luz de color blanco. A su lado se extendían desde la varita como serpientes. Rodeando a Amnesia. Oye, ¿qué estás haciendo? Espera. Haciendo caso omiso de las desconcertadas protestas de Amnesia, el mago apretó las correas azul blancas, atándola por completo. El mago tiró de la varita, obligándola a arrodillarse. Amnesia miró hacia arriba con ojos asustados mientras su captor la fulminaba con la mirada. Amnesia fugitiva, quedas bajo arresto. Fuimos al palacio, pero aparentemente no había ningún monarca instalado aquí. No había monarquía en este país en absoluto. Una vez que llegué, me llevaron a una habitación individual en las habitaciones más profundas del edificio. Estaba llena de mesas en forma de abanico y un podio y nada más. En ella había muchos adultos vestidos con túnicas, tantos que no podía contarlos a todos. De una forma u otra, entendí que este era un lugar donde se llevaban a cabo serias deliberaciones. Una persona me miró con indiferencia desde el podio. Bienvenida a la ciudad de la fe, su nombre es. Soy Elaina, la bruja ceniza. Soy una bruja, respondí. Con indiferencia también, mirándolos. Surgieron murmullos de admiración. Eres tan joven, comentó la persona que estaba en lo alto del podio, sin parecer muy interesada. ¿Cuándo te convertiste en bruja? Por lo que pude ver, esta mujer distante era la única bruja en el lugar. Hace 3 o 4 años, respondí. ¿Cuántos años tienes ahora? Tengo 18. Qué joven. Luciendo cada vez menos interesada, entrecerró los ojos. Incluso si no era tan joven como yo, todavía parecía bastante joven, aunque ella podría haber pasado por la flor de su juventud. Aunque llevaba un vestido rojo, bastante poco característico de un mago, sobre su pecho había un broche en forma de estrella como el mío. En esta ciudad, parecía que vestirse con una túnica y un sombrero puntiagudo no estaba de moda. No había ni una sola persona en la asamblea con un sombrero similar al mío. Supongo que no hay necesidad de intentar vestirse como un mago cuando cada persona en la ciudad es una. Te estamos agradecidos por traer a ese monstruo, agregó la bruja. ¿Sientes curiosidad por saber por qué la tratan como una criminal? ¿Se me nota? Ella asintió. Todos los compañeros de viaje del monstruo se han preocupado de manera similar. Tal como lo estás ahora. Pero después de escuchar la situación, todos la desprecian. Vienen a odiarla desde el fondo de sus corazones.
Cuando salen de este país, se alegran de haber olvidado todo sobre el lugar, en especial a ella. Solo imagina tener que llevar contigo los horribles recuerdos de un viaje con una terrible criminal por él resto de tu vida. ¿No te atormentaría eso? No ofrecí ni afirmación ni negación. ¿Qué rayos hizo ella? Solo quería confirmar la verdad. Debió estar esperando esa pregunta, porque la bruja apretó los labios y sonrió levemente. Sobre eso, creo que es mejor que hagas tu propia investigación. Te resultará más fácil procesar todo de esa manera, en lugar de intentar escucharnos explicarlo. Aquí. Verás por ti misma las malas acciones perpetradas por esa mujer. Dices que no puedes molestarte en explicármelo. No tienes por qué hablarme así. Ese no es el caso. Si tuviéramos que contarlo, dudarías de nosotros. Te preguntarías si no la habríamos acusado falsamente de sus crímenes y si la estábamos incriminando, ¿no? ¿Te ves como el tipo de persona que haría eso?, dijo la bruja. ¿Cómo puedes estar tan segura? Solo lo sé. La bruja asintió. Al menos, conozco a todos los compañeros de viaje de la criminal que han llegado hasta aquí. Por eso es mejor que investigues por tu cuenta en lugar de escucharlo de nosotros. Ah, ya. Entonces, estás diciendo que una vez que sepa sobre su crimen, la despreciaré desde el fondo de mi corazón, que la detestaré, como a sus anteriores compañeros. Sí. Supongo que lo harás. Sobre todo, porque su crimen es tan grave que jamás podrá ser perdonado. Apuesto a que estás pensando que no puede ser verdad. La bruja se encogió de hombros con resignación. Luego dijo, bueno, te estamos profundamente agradecidos por traer a esa mujer de regreso aquí. Para que no lo olvides, eres como un héroe para nuestra ciudad por traer de vuelta a ese monstruo. Y así, como muestra de nuestra gratitud, permítenos prepararte una habitación y una comida gourmet. Asentí levemente. Gracias por eso. No es que estuviera feliz. Después de todo, olvidaría todo inmediatamente en el instante en que me fuera. Nada se quedaría conmigo. Y si llegara a despreciar o aborrecer algo, o alguien, bueno, eso sería olvidado de todos modos. La ciudad rodeada por la muralla era espaciosa, pero difícilmente sabrían que todos los residentes eran magos. Con solo mirarla. Los edificios ubicados cerca del camino eran altos y estaban pintados de blanco puro. Cuando pregunté, supe que los edificios eran iluminados de amarillo por la noche. Para darle a la ciudad un aire de misticismo, o algo así. El hombre mayor en el puesto del camino donde acababa de comprar pan estaba bastante entusiasmado cuando se trataba de compartir detalles sobre su ciudad. También dijo otra cosa sin mucha importancia, algo como esto. Tú eres la que trajo a ese monstruo llamado Amnesia. Oh, gracias, te daré pan gratis, es lo único. ¿Qué puedo hacer por hacer tu parte en su ejecución? Sin aceptar mi dinero, puso en mis manos el pan que iba a comprar. Me pregunté cuando se había enterado. Exactamente que fui yo quien trajo a Amnesia. Desanimada por su gratitud, perdí el apetito. Después de caminar por un rato, sentí la mirada de alguien, como si alguien me estuviera observando o fuera el objetivo de algo. Cuando me volví para mirar, una ciudad en tumulto se extendía ante mí. La gente venía directamente a agradecerme, o mantenía la distancia y les contaba a sus vecinos, esa persona es la bruja que trajo Amnesia, o simplemente me miraba con envidia. Parecía que todas las miradas estaban puestas en mí. No pude evitar sentir que era algo llamativo, y no en el buen sentido. Pasé un rato por la ciudad antes de ver una tienda de cristales. Todo tipo de rocas, grandes y pequeñas. Estaban alineadas en la ventana que daba a la calle. Hola a todos.
Hoy tengo buenas noticias. Sorprendentemente, todos los cristales mostraban la misma escena. La bruja que me había saludado antes en el palacio estaba al otro lado de la pantalla, gesticulando grandiosamente y con una expresión de alegría mientras pronunciaba algún tipo de discurso. Me imagino que todos sabrán ya que la gran criminal finalmente ha regresado a esta ciudad. ¿Qué es esto? Los residentes que me observaban desde la distancia se movieron casi demasiado rápido, formando un círculo a mi alrededor. Oh, señorita bruja, tiene curiosidad acerca de estas piedras. A estos los llamamos cristales espejo. Eso significa que pueden mostrar imágenes y sonidos distantes. Como un espejo. Increíble, ¿eh? Esta tecnología mágica es nuestro mayor orgullo y júbilo. Otros lugares no pueden realizar una cosa como esta. ¿En serio? Pregunté. Los ciudadanos transfieren energía mágica al país todos los meses para que las cosas sigan funcionando. Bueno, es como si pagáramos nuestros impuestos con energía mágica. Hacemos eso y, a cambio, obtenemos una tecnología increíble. ¿No es asombroso? Me pregunto si los países de otros lugares tienen cosas como esta. Obviamente no, tonta. Ya basta, dije. Por cierto, la bruja que habla al otro lado de los cristales espejo es la bruja de la rosa, Elimia. Ella es nuestra única bruja. Sus poderes son totalmente increíbles. La creación de los cristales espejo también son uno de sus grandes logros. Nadie sabe su edad. Lleva mucho tiempo trabajando al servicio de la ciudad. Como sea, es una bruja increíble. Y dije que ya basta. Son tan persistentes. A pesar de decirles que se detuvieran, la gente de la ciudad continuó parloteando. ¿Qué les pasa? ¿Morirán si dejan de hablar? Estúpidos. Parlanchines. Estuve tentada de ponerlos en su lugar, pero la gente habladora me estaba diciendo muchas cosas que quería saber. Sobre la mujer que trajiste, Amnesia. Ella mató a las brujas de esta ciudad. Todas excepto a Lady Elimia. Además de eso, ella fue la causa de una crisis en otro país, trayendo consigo su veneno. Ella merece ser ejecutada, necesitamos justicia. A propósito, sobre la maravillosa Lady Elimia. Ella fue quien capturó a la fugitiva y continuaron con su parloteo. Había escuchado muchas cosas que eran difíciles de creer, directamente de los ciudadanos, pero a pesar de todo, simplemente no podía imaginarme a la Amnesia que conocía haciendo eso. Hemos determinado la fecha y hora de la ejecución de Amnesia, anunció Elimia, la bruja de la rosa, desde los cristales de espejo de la tienda. Mañana por la mañana, esa mujer será decapitada en la plaza frente al palacio. Se espera que todos los ciudadanos asistan, así que asegúrese de hacer acto de presencia. La multitud a mi alrededor rompió en aplausos. Como si supiera que yo estaba aquí, Elimia agregó. Una última palabra desde el otro lado. Por supuesto. También se alienta a que asista cualquier extranjero. Luego, las proyecciones se quedaron en blanco y los cristales se convirtieron en espejos ordinarios. Abandonada solo con mi reflejo, me quedé con una expresión aturdida. ¿Cuál era el mejor lugar para ir a investigar algo? En efecto, la biblioteca. Pues andando. Una vez que Elimia terminó de hablar a través de los cristales espejo, le pregunté a la gente sobre la ubicación de la biblioteca y me dirigía ya de inmediato. Esta institución parecía estar bien construida. Era cavernosa, con una gran escalera de caracol que daba vueltas y vueltas a medida que se extendía hacia lo alto. Y filas de estanterías que parecían no tener fin. Sin embargo, no estaba aquí para visitar esas pilas de libros ordenadas.
Por favor, enséñeme los archivos de los periódicos. Necesito ver todos y cada uno de ellos. Me encontraba aquí para hacer una investigación. No era necesaria ninguna explicación adicional. Hice mi solicitud al bibliotecario, quien rápidamente me entregó los periódicos antiguos, que se remontan aproximadamente a un año. Gracias, dije y le ofrecí una reverencia superficial. Luego me senté en una silla cercana. Estudié detenidamente cada página, buscando cualquier cosa relacionada con mi investigación. Buscando cualquier indicio que pareciera estar conectada en lo más mínimo a lo que sea que se haya llevado la memoria de Amnesia. Todo había comenzado hace poco más de un año. Una a una, 4 de las 5 brujas de la ciudad habían desaparecido. La única que quedaba era, la bruja de la Rosa, Elimia, había proclamado que esto era traición a la ciudad de la fe, y buscó desesperadamente al responsable. La Orden de los Santos Sacros, que protegía la seguridad pública, unió fuerzas con Elimia y juntos buscaron al criminal que había matado a las apreciadas brujas. Sin embargo, no encontraron pistas, y mucho menos arrestaron a sospechosos. ¿Por qué habían desaparecido? ¿Por qué no sé? ¿Encontraron sus restos? Cada descubrimiento solo generó más preguntas a medida que continuaba la investigación, y todo parecía conducir de regreso al palacio. Parecía que caería el telón, dejando el caso sin resolver. Tal como estaban las cosas, parecía que los espíritus de las 4 brujas asesinadas nunca conocerían la paz. Tanto la bruja Elimia como los caballeros sacros estaban impacientando. Fue entonces cuando sucedió, la bruja Elimia atrapó al culpable. La criminal que mató a las 4 brujas era un miembro de los caballeros sacros, una chica llamada Amnesia. Ella era una tonta que apenas podía usar magia, a pesar de pertenecer a la Orden de los Caballeros Sacros. Ella era una vagabunda. Ni siquiera podía volar en una escoba. La chica tenía un complejo de inferioridad que la llevó a cometer actos de brutalidad, asesinando brujas y robando su energía mágica, supuestamente. Elimia había dejado este comunicado en el diario. En esta ciudad, tenemos un sistema mediante el cual pagamos energía mágica en lugar de impuestos para que los use el gobierno, ¿verdad? Yo fui quien formuló ese sistema, pero un día, como parte de mi investigación, estaba trabajando junto a Amnesia cuando la vi usando demasiada magia. Me dijo que había estado practicando. Pero como todos sabrán, es difícil mejorar la capacidad mágica con solo 1 o 2 días de entrenamiento. Cuando la miré, me di cuenta de que había creado un sistema que imitaba al mío. De alguna manera parecía que había robado la energía mágica de las brujas y las había asesinado. Se podría decir que Amnesia siempre había tenido dificultades en sus relaciones. Sin un fuerte manejo de la magia, sus propios padres la habían rechazado. No había alcanzado la mayoría de edad, sino que la echaron de la casa. No tenía muchas personas a las que pudiera llamar amigos y siempre estaba sola. No podía usar magia, pero su habilidad con la espada le valió cierto reconocimiento y fue admitida en la Orden de los Caballeros Sacros. Sin embargo, incluso entre la Orden, se le consideraba poco más que una molestia. Para empeorar las cosas, fue rápidamente superada por su hermana menor, que entró en la Orden después de ella y fue asignada a trabajar como subordinada de su hermana. Debe haber desarrollado un complejo de inferioridad. Elimia, la bruja de la Rosa, había descubierto los restos de las 4 brujas. Sus cadáveres habían sido cortados en pedazos y la forma de las heridas coincidía con la espada de Amnesia. Ese no era su único crimen. Cuando Amnesia había desarrollado su versión del sistema que Elimia había creado para absorber energía,
mágica, un subproducto tóxico se había vertido en el sistema de alcantarillado subterráneo. Esa contaminación pasó a devastar el medio ambiente en una tierra vecina, y Amnesia fue considerada responsable. Los asesinatos de 4 brujas y la propagación de la contaminación mágica. Los crímenes de Amnesia eran graves. El alto consejo de esto se tomó el asunto muy en serio y Amnesia fue condenada a un regreso al hogar olvidado. Era una sentencia dictada solo para los peores criminales. Mi investigación reveló la naturaleza del castigo. El convicto era condenado a perder la memoria todos los días y luego ser desterrado de la ciudad. Pero ese no era el final. ¿Qué haría el individuo exiliado, expulsado al mundo exterior, incapaz de recordar su propio nombre? La gente de aquí lo sabía perfectamente bien. Primero, el convicto buscaría pistas sobre su identidad. Dependiendo de la ropa que llevaran puesta ahí. De cualquier otra cosa que tuvieran en su persona. Tratarían de saber de dónde venían y hacia dónde deberían dirigirse. Luego, buscando su ciudad natal, el convicto comenzaría a caminar. Puede que tarde un mes. Podría llevar 2 meses. Quizás incluso tomaría 1 año. Pero estaban seguros de que volverían. Volvería de nuevo mientras se encontrara. Y se separara repetidamente de otras personas y de su propio ser, todos los días. La maldición se levantaría una vez que el convicto regrese a la ciudad, justo a tiempo para su ejecución. Recuperaría sus recuerdos en el camino hacia el lugar de decapitación. ¿Qué tipo de recuerdos tendría el convicto del tiempo? ¿Qué pasó afuera? Probablemente habría muchos que trataron al amnésico con amabilidad. No había muchos disturbios al orden público en esta región, por lo que los ciudadanos les dieron una calurosa bienvenida a sus hogares. Debe haber habido gente preocupada por él. Criminal que viajaba sin recuerdos. Incluso si la razón de su pérdida de memoria no estaba clara, caminaría por el mundo exterior con añoro en el corazón. Al final, esos felices recuerdos solo se les darían a conocer en la ruta hacia el lugar de decapitación. Allí, el convicto moriría, inundado de pesar y desesperación. Tal era la sentencia de un regreso al hogar olvidado. Esa es la sentencia que se llevaría a cabo sobre Amnesia a la mañana siguiente. Luego de terminar de leer, sentí una mirada sobre mí. Una vez más. Eché un vistazo a escondidas entre los periódicos y las pilas de materiales complementarios sobre las políticas de ejecución de la Ciudad de la Fe. Esta vez, no había nadie allí, a diferencia de la ciudad. No hay ninguna razón por la que deba sentir la mirada de alguien, pero Un momento, hay una especie de caja. Había una caja colocada entre las estanterías. Exactamente del tamaño adecuado para que una sola persona pudiera estar dentro. ¿Qué es eso? Era demasiado sospechoso. Ahora que lo pienso, no recordaba que hubiera algo así en la ciudad. Incluso si hubiera estado allí en medio del camino, no era más que una simple caja, y no habría sospechado de ella, pero esto era una biblioteca. ¿Saben? ¿Qué hace aquí? ¿Sirve de taburete? Me levanté y me agaché frente a la caja y miré. ¡Yach! La caja traqueteó y tembló. Este no es un taburete. ¿Qué estás haciendo? Estoy hablando contigo, ¿puedes escucharme? Toc, toc. Golpeé en la parte superior de la caja. Solo hubo silencio. Oh, no me hagas caso. Oh, así que pueda hablar. ¿Qué estás haciendo? No me hagas caso. Este es, mi pasatiempo. Entonces, ¿por qué sonaste dudosa al final? ¿Qué tipo de pasatiempo requiere que estés en una caja? Ese sería, mi pasatiempo de seguir a las brujas,
y así sucesivamente, supongo. ¿Perdón? ¿Quieres decir que eres una acosadora? Me sorprendió y la chica de la caja continuó. Eres Elaina, la bruja ceniza. Eres la persona responsable de traer a esa criminal aquí. Estás muy informada. Imaginé que se había enterado de mí en los cristales espejo. Solo lo sé porque te he estado siguiendo desde que llegaste a esta ciudad. Eres una acosadora. No. La persona de la caja sonaba malhumorada. Estaba tratando de decidir si podía confiar en ti. Ajá. Yo ya había decidido que esta persona en la caja no era el tipo de persona en la que podía confiar. ¿Y qué piensas? Es mi humilde persona digna de tu confianza. No es que me importe. Le dije que tenía cosas que hacer y le pedí que no me molestara más. Me levanté de nuevo. Espera, por favor. La persona también se puso de pie. Parecía que había un par de piernas con una falda que sobresalía del fondo de la caja. Una vista muy peculiar. ¿No te parece que los cargos contra Amnesia son un poco sospechosos? ¿No es por eso que los estás investigando? A pesar de que el rostro de la chica estaba escondido detrás de una caja, su voz era lo suficientemente desesperada como para que pudiera decir fácilmente. Cuán sombrío debía estar ese rostro. Estaba a punto de regresar a mi asiento, pero me detuve y le respondí. ¿Por qué? ¿Te gustaría colaborar conmigo? Antes de que lleguemos a eso, ¿quién eres? Era una pregunta simple y clara. ¿Cómo esperas que confíe en alguien antes de verle la cara? Especialmente si este alguien acaba de admitir ¿que me acosa? Oh, lo siento, debería haberlo dicho antes. Tartamudeó la chica, y arrojó la caja, dejando al descubierto el pelo largo, suave y blanco, con una cinta envuelta en él. A juzgar por su rostro joven, supuse que era 1 o 2 años más joven que yo. Mirando de cerca, estaba vestida con una túnica blanca y vestida de la misma manera que Amnesia. Algo en su rostro también me recordaba a Amnesia. Habrían sido idénticas si ella se hubiera cortado el cabello. Y que la cinta en su cabello fuese una diadema. Eres. Ella asintió. Mi nombre es Abilia. Al caer la caja con un ruido vacío, agregó, soy la hermana menor de Amnesia. Después de eso, acepté la invitación a su casa. Por alguna razón, siguió usando la caja. Lo que significa que estaba siguiendo a una caja andante. Yo formaba parte de esta ridícula escena mientras caminábamos por la ciudad. Según Abilia, todo tipo de cosas malas vendrían cuando la gente se entere de que tú y yo nos conocimos, Elaina, y ella no se quitó el disfraz. ¿No crees que vendrán cosas peores si llevas una caja en la cabeza? Estás atrayendo mucho la atención. Está bien. De esta forma, la gente solo verá una caja en movimiento. ¿En serio? Oh, pero si es la dulce Abilia. ¿Qué estás haciendo hoy, vistiendo tu caja? Siguiendo a alguien, supongo. Sí que trabajas duro. Es la bruja ceniza la que está a tu lado. Me pregunto qué rayos sucedió. Ya nos descubrieron. ¿Eso significa que siempre usas la caja? ¿Eres estúpida? Diantres. Arrojó la caja con frustración mientras pasábamos la ciudad. Ella respondió a la gente del pueblo, diciendo. Llevaré a Elaina a mi casa para preguntarle los detalles. Sobre cómo trajo a mi hermana convicta, no hay nada de qué preocuparse. ¿Bromeas, verdad? En poco tiempo llegamos a su casa. Aparentemente. A los caballeros sacros, o lo que fueran, les pagaban. Bien. Su casa era lujosa. No le prestes atención al desorden. En la espaciosa habitación, había tantos libros y documentos, artículos y papeles, además de todo tipo de cosas, que no había donde pararse. Estaba lleno de todo tipo de cosas,
todas relacionadas con su trabajo. En cierto sentido, era una sala privada que no se sentía habitada. Esta gran habitación era un completo desastre. Después de mirar a mi alrededor, la miré. ¿Dónde debería sentarme? Por ahí. ¿Por dónde? Después de un momento incómodo, pasé por encima de las pilas de papel esparcidas y me senté en el suelo, con las piernas entrecruzadas. Había sillas y una mesa en la habitación, pero hacía mucho tiempo que se habían vuelto inútiles debido a las montañas de documentos apilados sobre ellas. Muy bien, hablemos, dijo Abilia, luego se dejó caer frente a mí. Elaina, ¿cómo te sentiste al ver el estado de esta ciudad? Inclinó su cabeza muy curiosa. Qué difícil de responder. Siento que es un lugar extraño, por así decir. Los rumores parecen extenderse a la velocidad del rayo. Tienen inventos extraños como esos cristales espejo, y, por encima de todo, para colmo, han considerado a Amnesia una criminal. ¿Ella realmente es un monstruo? Me cuesta imaginar eso. No lo podía creer. Incluso si los informes de los periódicos y la opinión popular la condenaban a regresar al hogar que olvidó. Incluso si su propio viaje no hubiera sido más que una marcha hacia su muerte. Incluso si sus viajes conmigo hubieran sido en vano. Seguía siendo todo un ministerio para mí. No podía creer que esa chica, la que estaba despreocupada a pesar de perder la memoria, que nunca se molestaba y se mantenía despiadadamente alegre, pudiera haber estado abrigando un pasado en el que asesinó gente y trató de robar su energía mágica. Para ser honesta, mentía ya en la ciudad, respondió Abilia. La verdad es que quería saber si todavía crees en mi hermana, incluso después de haberla traído tan lejos. ¿Estás de su lado? Miré fijamente a sus ojos verde jade. ¿Qué hay de ti? Me sorprendió que tuviera el descaro de interrogarme, sin revelar nada sobre sí misma. Era como si todavía estuviera escondida en esa caja. Por un momento, me miró sin comprender, como sorprendida. Por supuesto, dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Continué trabajando en el palacio como caballero sacro, moviéndome tras bastidores para algún día ayudarla. Pero a la vista del público, tratas a tu hermana como a una criminal. Ah, pero si no lo hiciera, no podría ganármela confianza de la gente. Buen punto. Entonces tu hermana fue acusada falsamente. Abilia asintió dócilmente. No hay duda. Todo fue una trama hecha por esa bruja. Esa bruja. Estuve a punto de preguntar cuál, pero recordé que solo quedaba una en este país. La bruja. ¿De la rosa? Sí. Dices que Elimia le tendió una trampa a Amnesia. Y que ella es responsable de su exilio. Sipi, Sipi. Y que Amnesia va a morir por Elimia. Sipi, Sipi, Sipi. Todo ese Sipi se está volviendo molesto. Sé que es repentino y probablemente no puedas confiar en mí, pero esa es la verdad. Bueno, en realidad no es que no pueda creerlo. Estoy extrañamente satisfecha con esa explicación. Supongo que esto era lo que esperaba. Bueno, se notaba que esa bruja era sospechosa con solo mirarla. ¿Y qué rayos con su perezoso acento? Definitivamente es sombría. Pero en ese caso, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué le tendió una trampa a Amnesia? Pregunté. Abilia respondió, es una historia un poco larga. Que sea breve, por favor. Pumf. Abilia infló sus mejillas, dejando en claro que había herido sus sentimientos. Es imposible acortar la historia de mi hermana mayor. Luego comenzaría a contar su historia. A propósito, ¿realmente quieres a tu hermana? Tal como esperaba, la respuesta de Abilia fue en un tono que indicaba que era demasiado natural. Obvio.
Después de escuchar todo lo que había que saber sobre amnesia de boca de su hermana menor Abilia, salí de la habitación por un momento y me agaché, sosteniendo mi escoba. Había sido una historia desafortunada que hizo que mi pecho se sintiera apretado. Era la historia de una niña que no había sido particularmente bendecida en la vida. ¿Qué hizo para merecer esto? ¿Por qué tenían que tratarla de esta manera, solo porque había sido una de las pocas en este país sin la habilidad de usar magia? A pesar que es una persona tan agradable. ¿Qué opinas? Le pregunté a la escoba en mis brazos. Ella no estaba en forma humana en este momento. Ella estaba parada allí ociosamente, como toda una escoba normal, pero me respondió mentalmente con una actitud indiferente. ¿Qué pienso? ¿Por qué me pregunta eso? Es para saber si conviene colaborar con la señorita Abilia, o está tratando de determinar si su historia es creíble. Ambos. En otras palabras, no tiene la intención de cooperar con la señorita Abilia hasta que haya averiguado la verdad. Sí. En ese caso, no tengo la necesidad de responder. Palabras mordaces. Alguien se levantó de malas hoy. Estoy harta de ser una buena chica cuando se me llama en momentos de crisis como este. Era broma. Si hubiera estado en su forma humana, me imagino que estaría sonriendo. En lo que a mí respecta, creo que la historia que le contó la señorita Abilia es la verdad. Eso es lo que creo. ¿Sabe cómo lo sé? A pesar de que habíamos hecho el mismo viaje, mi escoba aparentemente guardaba una información que yo no tenía y que le daba credibilidad a la historia de Abilia. Estaba claro que algo había sucedido cuando no estuve cerca. Como, por ejemplo, un incidente en la ciudad que estuvo cubierta de hielo, o algo así. Por favor dime, ¿qué pasó mientras estuve congelada? Después de haber salido de ese lugar, de vera amnesia abatida, vi su pánico, su miedo y su desconcierto, nunca me había atrevido a hablar de ello. Dudé porque pensé que lloraría si supiera la cruel verdad. Por supuesto. Imaginé una sonrisa en ella. Pero antes de eso, puedo preguntarle una cosa. ¿Qué? Señorita Elaina, ¿no siempre tuvo usted la tendencia de rescatar a la señorita Amnesia, incluso antes que me pidiera ayuda con el incidente en esa otra ciudad? Incluso antes de que todo esto pasara. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Me encogí de hombros como si ella estuviera diciendo tonterías. Mi escoba ignoró mi actitud. De hecho, no estaba segura de que pudiera siquiera verme en su estado actual. Me mandó a llamar en mi forma de escoba. Precisamente porque ya decidió cooperar con la señorita Abilia. Porque de esta manera, puede conservar su magia. Por supuesto que no, solo escucha lo que dices. Te dejé en esa forma porque sorprendería a las personas que nos rodean si una escoba se transformara repentinamente en un humano. Creo que ya asustó a la gente en el momento en que comenzó a hablar con una escoba. No hay nadie cerca. Dejé escapar un suspiro. Estás muy chistosita. Hoy. Mi escoba respondió, sí, en un tono que sugería que era obvio. Porque soy la humilde posesión de mí. Señora. Desde el inicio yo ya conocía la respuesta. Prometí cooperar plenamente con el plan de Abilia. Desde el principio, no hubo necesidad de deliberar o verificar los hechos. Era obvio que la ayudaría. La ejecución de mi hermana mayor está programada para mañana a las 10 de la mañana. En cuanto al lugar, será en la plaza frente al palacio, según el anuncio de Elimia en los cristales espejo. Cuando volví a entrar y le dije que colaboraría con ella, Abilia me abrazó. Ah, gracias, 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 con tu ayuda, sé que podemos salvarla. Luego recuperó la compostura y se apartó. Oh, lo siento.
Solo soy devota a mi hermana. Después de eso, ella había compartido su estrategia conmigo. ¿Y esos cambios extremos de humor? El plan solo se puede intentar una vez. Primero, esperaré en la plaza el momento exacto en que vuelva la memoria de mi hermana. Elaina entrará sigilosamente en el palacio y lidiarás con Elimia. ¿Qué te hace estar tan segura de que Elimia estará dentro del palacio? Ella es la que hace los arreglos para que decapiten a mi hermana. Me imagino que estará en lo profundo del edificio hasta que suceda, en el salón del consejo al que fuiste ayer. Ella debería estar esperando en esa habitación. Creo. Ajá. Entonces, tu plan es ganar algo de tiempo antes de la ejecución, y luego, como rayos planeas salvar a tu hermana. Este plan es muy deficiente. Cuando Elimia no llegue a la hora de ejecución señalada, se me encomendará el deber de cortarle la cabeza a mi hermana. ¿Y eso? Porque el deber de la decapitación se transmite a través de aquellas personas que compartieron un vínculo profundo con el convicto antes de perder la memoria. Elimia había jugado públicamente un papel muy activo en la captura de Amnesia. Públicamente, Abilia no tenía buena relación con su hermana. Ok. Así que sus lazos son profundos. Su memoria volverá a la normalidad a medida que ascienda a la guillotina. Eso significa que es nuestra mejor oportunidad. Si la rescatamos de la ejecución en ese momento, podemos escapar con sus recuerdos intactos. Y después de eso, dejamos el país. Te daré una señal después de rescatar a mi hermana, y luego podrás olvidarte de Elimia, y después de eso, sigue la corriente. Y luego. Ese es el plan. Pero siguiendo eso al pie de la letra, hay cerca de 1.000.000 de formas de que termine en un desastre. Hola. Todos en esta ciudad son magos. Incluso. Si pudiéramos escapar, a todos los que se van de la ciudad se les borran los recuerdos de esto. ¿Olvidaste el hecho de que nadie de fuera sabe cómo es realmente la ciudad de la fe? Bueno. Entonces, ¿qué sugieres? No te enojes. Abilia tenía las mejillas hinchadas. Parecía que iban a estallar si le pongo el dedo. Trabajé tan duro para hacer este plan. Tengo la sensación de que tu orden de los caballeros sacros va a ver a través de eso. Dado que se había estado jactando de su trabajo en el palacio, asumí que había ideado una estrategia que empleaba su conocimiento del edificio, sus contactos profesionales, sus relaciones personales e incluso las técnicas mágicas locales. Pero parecía que estaba tratando de hacer las cosas con fuerza bruta. En ese caso, ¿qué hacemos, Elaina? Abilia me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué hacemos? Repetí como un loro. Si logramos acabar con Elimia, eso sería todo. Estos son mis recuerdos, todos mis recuerdos. Fugaces. One-chan, mira, esta caja, si utilizo esto, puedo ir de incógnito. Mi hermana menor, Abilia, sostenía en alto una caja de tamaño extraño, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera meterse dentro. Ella sonrió con orgullo. Ese fue exactamente el mismo día en que fue aceptada en la Orden de los Caballeros Sacros. Creo. De repente había venido a mi casa, haciendo algo muy extraño. Sabes que no hacemos ningún trabajo encubierto en la Orden de los Caballeros Sacros. En serio. Principalmente hacemos trabajos ocasionales en el palacio. Y no hay tantos criminales en esta ciudad. Los deberes de la Orden de los Caballeros Sacros son muy claros y básicamente se limitan al palacio. Incluyendo la gestión de los cristales espejo, la preparación de materiales para reuniones y la limpieza y mantenimiento del palacio. Aparte de eso,
involucraban escoltar a personas importantes y custodiar el palacio, etc. Si sucedía un incidente o accidente, nos enviaban a investigar, pero no existían las batallas llamativas ni nada por el estilo. Era normal. Totalmente normal. Entonces, ¿qué debo hacer con esta caja? Bueno, no tendrás la oportunidad de usarla. Pero mira, si la uso todo el tiempo, podría ser útil para lanzar ataques sorpresa. Alguien podría decir, ¿y esa caja? Y luego saldré de adentro. Oh. Podrían pensar Abilia de los caballeros sacros está por allá junto a la caja, mientras yo me escabullo por detrás. O algo así. Pero no existe la ocasión de usarla en primer lugar. MMM. Me miraba como si me necesitara para encontrar un uso para esta caja. Ojalá no lo hiciera. Oh, por cierto, One-chan. Me fui de casa. ¿De qué está hablando esta chica? Te fuiste de casa cuando te uniste a los caballeros sacros, ¿verdad? Así que pensé que también me iría por mi cuenta. Me había ido porque no me gustaba que me trataran como una carga, pero nuestros padres siempre habían adorado a Abilia, así que no pensé que hubiera necesidad de que ella hiciera tal cosa. No recuerdo haberme comprado una caja al mudarme de casa. Me eché a reír. Abilia hizo un puchero. Pensando en ello ahora, es solo un recuerdo tonto. Abilia se convirtió en mi superior aproximadamente un año después. A partir de mañana, ella será tu jefa. Debes de obedecerle. Esa había sido mi instrucción y trajeron a mi hermana menor. Yo apenas podía usar magia, y cualquier tipo de promoción era un sueño vacío y distante. En lugar de magia, había perfeccionado mis habilidades con la espada, pero un miembro de la moderna orden de los caballeros sacros rara vez necesitaba ese tipo de talentos, por lo que todavía se me consideraba poco mejor que una completa perdedora. Ahora parecía como si la orden me hubiera abofeteado. One-chan, Abilia me miraba con preocupación en sus ojos. Está bien. No te preocupes. De alguna manera, le respondí y le acaricié el pelo. La verdad era que mi estómago se revolvía y quería gritar. Hasta este punto, me había culpado a mí misma y a mi falta de habilidad mágica por mi mal trato. Sin embargo, era imperdonable que los caballeros sacros usaran a mi hermana pequeña para acosarme. A partir de ese día, mi relación con mi hermana se distanció. Abilia siempre estaba aturdida, a menudo cometiendo errores por descuido, pero también era una genio con la magia, y escaló alto en las filas de los caballeros sacros. Mientras ella florecía en el centro del escenario, mi existencia en segundo plano estaba perdiendo valor día a día. Luego de haber pasado aproximadamente un año desde que mi hermana menor se unió a la orden de los caballeros sacros, ya ni siquiera nos vemos la cara. Nadie nos había impuesto esto. Ni siquiera era algo que hubiéramos decidido realmente. Simplemente, era demasiado doloroso para cualquiera de las dos mirar el rostro de la otra. Creo que debe haber sido malo para su moral verme aferrada a mi posición entre los caballeros sacros. Sin embargo, yo sabía que, si renunciaba, no me quedaría nada, así que mantuve mi puesto, día tras día. Incluso cuando sufría, fingía que no pasaba nada y mantuve las apariencias con una sonrisa. Pero cierto día, eso sucedió. Me habían encomendado la tarea de procesar cartas enviadas desde fuera de la ciudad como parte de mis deberes de rutina. Dicho esto, dado que no tenía interés en el mundo exterior, básicamente me habían ordenado abrir los sobres y clasificar el contenido en la pila de reserva y la pila de basura, y eso es exactamente lo que estaba haciendo, nada más. Bueno, para abreviar la historia,
encontré algo extraño mezclado con ese paquete de cartas. Informe de daños sobre la contaminación. Procedente de la Ciudad de la Fe, ¿qué es esto? Era una carta de alguien llamada la Gran Bruja Rudela, o algo por el estilo, que vivía en una ciudad cercana. En resumen, era un llamamiento directo a nuestro gobierno, afirmando que la contaminación tóxica viene de su ciudad. Está destruyendo nuestro medio ambiente y provocando el caos en nuestra ciudad. Este es un asunto urgente, por favor, actúen de inmediato. Contaminación tóxica, esa frase me había llamado la atención. La Ciudad de la Fe era extremadamente aislacionista y hacía todo lo posible para evitar disputas con extraños. Si la ciudad era la fuente de este problema, sería un problema muy serio. Era el tipo de cosas contra las que la ciudad debería haber estado en guardia. Por supuesto, las investigaciones de este tipo se habrían confiado a los caballeros sacros. En cualquier caso, la propagación de la contaminación tóxica era un asunto que no podía pasarse por alto. Así que lo informé de inmediato a mi supervisor directo. Disculpa, One-chan. No tengo tiempo para eso en este momento. Mi jefa, con lo que me refiero a mi hermanita, dijo que tenía las manos ocupadas con otro asunto. En resumen, obviamente ella no podía perder el tiempo para investigar algo tan trivial. Debes estar bromeando. No sabía dónde estaban los verdaderos sentimientos de mi hermana. En su corazón, yo estaba segura de que quería ayudarme. Pero cuando le mostré la carta a mi hermana, había otros subordinados a su alrededor y me gritaron insultos. Abilia está ocupada investigando un asesinato en este momento. Ella no es solo una ladrona de salarios como tú. Clasificadora de cartas. Sí, eres una holgazana. No podrías dejar de agregar trabajo innecesario a su día. Estaban tratando de que reaccionara de mala manera. No sabía cómo ella se sentía realmente. Está bien, lo entiendo. Voy a volver a clasificar las cartas, dije mientras tomaba el informe de Abilia. Ignorando a sus subordinados. Mentí. Si nadie iba a hacer nada, yo tenía la intención de hacer algo por cuenta propia. Solo investigaría bajo mis propias condiciones. Lo siento. Ignorando a Abilia mientras ella susurraba una disculpa con la cabeza gacha, salí. Para ser honesta. La investigación fue sorprendentemente simple. Una vez que me propuse hacerlo, fue tan fácil que lo terminé en un día, trabajando sola, con tiempo de sobra. La gran bruja Rudela, quienquiera que fuera, parecía haber tomado la decisión de que si la gente de esta ciudad no se daba cuenta de que ellos eran la causa de la contaminación, debían ser un montón de idiotas. Convenientemente ella había adjuntado a su carta unas misteriosas tiras de papel que cambiarían de color solo en presencia de una sustancia tóxica. Está bien. Básicamente, buscaré en las alcantarillas. Y luego seguiré el rastro hasta la fuente. Con eso, me colé debajo de la Ciudad de la Fe. Estaba oscuro, tan oscuro que no habría podido ver ni una pulgada de lo había delante de mí sin una linterna. Las paredes y el techo estaban hechos de ladrillo carmesí. Junto a la estrecha pasarela, los desechos de la ciudad fluían en un caudal lento. Quizás porque solo tenía mi luz tenue, o quizás porque reflejaba el rojo oscuro del ladrillo, el color del agua era muy turbio y se veía exactamente como la sangre. NNH. Quería salir de allí rápidamente, así que inmediatamente metí una tira de papel en el agua y miré el color. Oh, se puso azul. Solo la parte húmeda del papel blanco había cambiado de color. Según Rudela, si se pone azul, ese lugar está lleno de toxina, así que tome nota. Eso es lo que está
ocurriendo aquí? Después de eso, seguí revisando el color mientras avanzaba aguas arriba a través de la alcantarilla. Todas las tiras se volvieron azules. Era suficiente para hacerme pensar que toda el agua que sale de esta ciudad debe estar contaminada. Pero la verdad fue diferente. Aproximadamente una hora después de haber comenzado mi investigación, el color del papel que metí en el agua no cambió. Solo tenía una tira de papel empapada y marchita en la mano. Levanté la cabeza y cuando me volví para mirar detrás de mí, vi que había una sola puerta cerca de mí. En la cloaca. En un lugar donde la gente no debería ir y venir. En un lugar para aguas residuales. ¿Qué es esto? Confundida, metí un trozo de papel en el agua que fluía justo debajo de la puerta. Se puso azul. Pero si iba río arriba, el color no cambiaba. En serio. Parecía que no podía haber ninguna duda de que la sustancia tóxica fluía por lo que fuera que estaba detrás de esta puerta increíblemente sospechosa. Observé la puerta incompleta. Estaba bastante indecisa sobre si debía entrar o no. Pero nada se acabaría si me quedaba allí. Después de algunas dudas, finalmente abrí la puerta. Y un mundo aún más lúgubre que la cloaca, un abismo negro, abrió sus fauces. ¿Qué es esto? Había encontrado cadáveres. Tantos cadáveres. Estaban rodeados de lo que parecían equipos de laboratorio, sustancias químicas extrañas y frascos de vidrio que contenían órganos internos que supuse habían sido sacados de los cadáveres. Inmortalidad. La eterna juventud. Magia. Eterna. Entre los frascos había pilas de papel esparcidas con palabras que parecían sacadas de un sueño febril. Un momento después, noté que el hedor a descomposición envolvía toda la habitación. También me di cuenta que los cadáveres pertenecían a brujas a las que reconocí. Me había encontrado con un problema que posiblemente no podría resolver por mi cuenta. «Oh no, estás en propiedad privada». Una voz lenta resonó detrás de mí, justo detrás de mí. «¿Qué?», grité mientras trataba de darme la vuelta. «Ya sé. Ya que estás aquí, también puedo usarte como chivo expiatorio de mis crímenes». Conocía esa voz. Pertenecía a Elimia, la bruja de la rosa. Y luego perdí el conocimiento. Al día siguiente, el rumor de que mi hermana mayor había matado a 4 brujas y robado su magia se extendió como pólvora. El resumen del incidente seguía los materiales que Elaina había leído en la biblioteca. Sin embargo, no pude evitar encontrar lo misterioso. ¿Realmente pensaron que ella podría lograr tal cosa? Por lo que yo sabía, mi hermana tenía una espada en su mano, pero era demasiado buena para matar un insecto. Ella solo usó su espada para ahuyentar a los posibles alborotadores. Y no para parecer ruda, pero podría incluso matar a esas brujas cuando solo tenía su espada para apoyarse. Lo pensé poco probable. Sin embargo, fue detenida y juzgada en el palacio. Sentenciada a un regreso al hogar olvidado. Por supuesto, mantuvo su inocencia durante el juicio. Mi hermana mayor, que rara vez lloraba frente a otras personas, se había echado a llorar, mirando a Elimia. Como si insinuara, no fui yo, tú eres quien las asesinó. Sin embargo, la bruja presentó una pieza de evidencia condenatoria tras otra y silenció cualquier argumento. Los jueces y magistrados en el juicio aceptaron fácilmente las pruebas de Elimia y prontamente dictaron la sentencia de un regreso al hogar olvidado. Incluso ahora, creo que fue una gran farsa. Todos en la sala ya habían decidido que las palabras de mi hermana eran delirios vacíos y ni siquiera se molestaron en escuchar su testimonio. Todos menos yo. En algún lugar de mi corazón, creí que sus palabras eran la verdad. Estaba segura de que todo había sido una trampa de Elimia.
No me importaban las pruebas. Mi hermana mayor había ido sola a investigar las alcantarillas después de que yo me negué a escucharla. Y allí, había visto algo que se suponía ella no debía ver. Por eso la hizo pasar por asesina. Eso debe haber sido la verdad. Es por eso que necesito salvar a mi hermana. Se acercaba mi oportunidad, cuando ascendiera a la guillotina y recuperara la memoria. Esa sería la única oportunidad. Luego de contarle la verdad, Elaina dijo, creo que iré a tomar aire fresco, y salió de la casa. Podría escucharla hablar incomprensiblemente con alguien. Al echar un vistazo a escondidas, la vi hablando con su escoba. ¿Quién es ella? Es una Manic Pixie Dream Girl. Un momento. La escoba le responde a Elaina. Pero tiene su voz. ¿Es ventriloquia? Confirmado, es una Manic Pixie Dream Girl. Luego de volver a entrar a la casa y decirme que cooperaría. Elaina había descartado mi plan. Rotundamente. ¿Qué? Nunca rescataríamos a tu hermana así, ¿eres idiota o tonta o simplemente incompetente? Demonios. Además de eso, me sorprendió al actuar con compostura. Si logramos acabar con Elimia, eso sería todo. Te lo pido, no seas absurda. Sacudí mi cabeza. Es una bruja poderosa. Además, ha sido una figura importante en esta ciudad. Ha sido así. Por mucho tiempo. No hay forma de que puedas ganar. Siendo honesta, el verdadero problema con Elimia, la bruja de la rosa, no tenía nada que ver con sus habilidades. Era que ella siempre estaba protegida por un cuadro leal de caballeros sacros. Enfrentarla directamente significaría enfrentarse a todos ellos también. Es por eso que he hecho del rescate de mi hermana la única prioridad. Necesitamos despojar a Elimia de su poder, dijo Elaina. De lo contrario, aunque salvemos a Amnesia, no habría garantía de salir de la ciudad. Elaina estaba extrañamente confiada. Y luego levantó el dedo índice. Solo falta una pieza del rompecabezas para llevar a cabo este plan. Necesito que me digas solo una cosa. Una vez que lo tengamos, el resto caerá como un efecto dominó. Le dije lo que quería saber y luego pasamos mucho tiempo trabajando y reelaborando el plan de rescate. Después de eso, nos quedamos dormidas. Era la primera buena noche de descanso que conseguía en mucho tiempo. Me pregunté si sería porque podríamos salvar a mi hermana. Creo que es porque te he limpiado la habitación. Por fin el momento ha llegado. Un cristal espejo mostraba a la alegre multitud reunida para presenciar la ejecución de Amnesia. Llovía todo tipo de insultos, y sus burlas sonaban como gritos de alegría mientras ella cruzaba la plaza hacia el lugar de decapitación paso a paso, aturdida y confundida. Cuando llegara a las escaleras y comenzara su ascenso, su memoria regresaría. Ya casi es hora, supongo. Elimia, que había estado mirando el cristal espejo sola en la sala de conferencias. Se puso de pie lentamente como si todo su cuerpo pesara exageradamente y tomó su varita. Empezó a caminar, pero no llegó muy lejos. ¿A dónde vas? Se sorprendió bastante cuando aparecí de repente. Desde un rincón de la habitación, pero se las arregló para mantener la calma. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Desde que te sentaste, parecías aburrida. He estado sentada todo el tiempo. Estoy diciendo que he estado aquí desde el principio. Aunque supongo que no me reconoces, ya que me transformé en un ratón. No debería convertirse en un hábito de tenderle una emboscada a la gente. Lo dice la que incrimina a una chica inocente. Supongo que estás hablando de Amnesia. Mirando el cristal espejo, Elimia inclinó la cabeza, luciendo aburrida.
Insinúas que ella no ha matado a nadie. Ella no es el tipo de persona que hace tal cosa. Me pregunto cómo puedes estar tan segura, ya que solo has conocido a Amnesia sin su memoria. La Amnesia que conocía era alguien que priorizaba el bienestar de los demás antes que el suyo, aunque no sabía quién era. Era como una chica protegida, débil y muy consciente de sus propios defectos, pero trabaja duro para nunca mostrárselo a nadie. Estaba alegre con una tendencia a soportar las cosas dolorosas por sí misma. Tal vez era un poco despreocupada y, para decirlo con crueldad, una especie de tonta, pero tomó la decisión de no causar daño a nadie, incluso en situaciones desesperadas. Ella era una persona increíble. Imaginar que estaba construyendo en secreto un extraño dispositivo para absorber la energía mágica de 4 brujas asesinadas, todo por sus propias razones egoístas. Bueno, era impensable, obviamente. Tú eres la responsable de la decapitación programada de Amnesia para hoy en la plaza. Ella asintió. Sí. Soy la última bruja que queda, así que es correcto. Debo despejar todos los rencores por el bien de mis hermanas caídas. Yo estaba de pie bloqueando su camino mientras ella hablaba con su acento habitual. Me temo que no puedo dejar que hagas eso, le dije. Debo interponerme humildemente en tu camino. Y luego saqué mi varita. Elimia me miró fijamente por un momento, como si no estuviera muy segura de lo que estaba haciendo. Después de una pausa, sus ojos se abrieron de par en par y me lanzó un bufido. Sospechaba que apoyarías a Amnesia en las buenas y en las malas. Sacó su varita y caminó hacia adelante, como si no estuviera prestando la más mínima atención al hecho de que yo me interponía en su camino. Has estado muy preocupada por esa chica desde que llegaste. ¿Quién rayos puso esa idea en tu cabeza? Se te dijo que yo de alguna manera inculpé a Amnesia por sus crímenes, fue la propia convicta. No tengo ninguna obligación de responderte. Supongo que, si te lo digo, intentarás matar a esa persona después de que hayas terminado conmigo. Bueno, realmente no me importa. Elimia se detuvo frente a mí, mirándome con sus ojos fríos y sin emociones. No tengo tiempo para jugar. En este momento, tengo una tarea que no debo dejar de completar. ¿Serías tan amable de hacerte a un lado? ¿Por qué no intentas apartarme por tu cuenta? Por supuesto, no me voy a hacer a un lado tan fácilmente. Soy una bruja, como tú. En el peor de los casos, estoy preparada para pelear por un empate. Aunque creo que es probable que yo gane. Ella suspiró, como si estuviera completamente asombrada. Eso es muy malo. Te convertiste en una bruja tan joven que pensé que debías ser algo especial. Pero parece que eres una idiota sin remedio. ¿Es así como me ves? Pues, ¿estás apoyando a una criminal? No es así. Elimia, que todavía se aferraba a la ilusión de que Amnesia era una delincuente y de que estaba haciendo justicia, chasqueó los dedos. Pero permíteme modificar los términos de nuestro combate. Los magos salieron de todas partes de la habitación, vestidos con el uniforme de la Orden de los Caballeros Sacros. Deben haber estado escondidos todo este tiempo. ¿Desde cuándo? Desde ayer, cuando te conocí por primera vez en esta habitación, pensé que definitivamente vendrías por mí. Después de todo, parecías tener mucha fe en Amnesia. ¿Es eso lo que parecía? Pero estaba tratando de poner la cara más seria posible. Y me tendiste una emboscada. Ella sonrió, luciendo profundamente feliz por primera vez. Creí con certeza que vendrías por mí. Después de todo, yo también soy una bruja, así que supusiste que podrías ganarme 1-1. Pero, ¿qué harás en esta situación? Uniformes blancos hasta donde alcanzaba la vista. Los magos llevaban las capuchas muy bajas sobre la
cabeza, de modo que incluso sus géneros eran un misterio. Me tenían rodeada, con sus varitas preparadas. La presión era abrumadora, como si un solo paso en falso fuera suficiente para perturbar el nido de avispas. Ah, ya veo, por eso estuvo charlando durante tanto tiempo. Por eso mantuvo ocultos sus verdaderos motivos. Y continuó con esta farsa contra Amnesia. Lo entiendo. Y bien. Golpeé el suelo con mi varita. Inmediatamente, el hielo se esparció desde ese punto. Hasta que todo en la habitación quedó encerrado en él. Como cierta ciudad. Por lo que pude ver, todo estaba pintado de blanco y azul, incluso los magos, con sus uniformes blancos, estaban cubiertos por una segunda capa de escarcha blanca. Todos excepto Elimia y yo. Aparte de nosotros, todo era de un blanco puro. Ella tenía la boca abierta, estupefacta, y yo respondí con un suspiro. Mientras mi aliento blanco y nublado bailaba levemente a través del aire como humo. Simplemente continué mirando a la bruja ante mis ojos. Ha sido uno contra uno desde el principio, no. Puedes ver nuestro entorno. Podría ser que tu visión sea débil porque tienes la edad suficiente para tener que arreglarte para lucir joven. Sugiero gafas para leer. En ese momento recordé todo. Lo que había visto en las alcantarillas. Cómo me había incriminado Elimia. Como nadie había escuchado mi versión de los hechos. Como nadie había intervenido para salvarme. Como me habían expulsado del país. Como había seguido perdiendo la memoria todos los días. Después de eso, recordé días de vagar sin saber quién era. Días pasados sin poder dormir, temiendo la llegada del sol de la mañana. Recordé dormir de todos modos, luego caminar buscando pistas de mi identidad y garabateando en mi cuaderno. Recordé haber conocido a Elaina. Recordé haberla traído aquí, contándole mi esperanza de entender todo si pudiera llegar a mi ciudad natal. Todo, todo, todo. Todo, lo recordaba todo. Soy Amnesia, miembro de la Orden de los Caballeros Sacros, tengo una hermanita, y yo, y bueno, yo. Lo recordé todo. Me quedé de pie aturdida, atada de pies y manos. Mirando una enorme guillotina. No estaba segura de si mi dolor de cabeza se debía al repentino alboroto de recuerdos caóticos o los gritos de la multitud que llenaba el lugar. No sabría decirlo. Muy bien, Amnesia recuperó sus recuerdos, que le corté la cabeza. Parecía un festival. Había un funcionario del gobierno a mi lado, dirigiendo el evento. Esta era la primera vez que vi a uno de ellos con una expresión tan feliz. Espera. Esperen. Empecé a decir algo, pero el revoltijo de palabras de la multitud me interrumpió. Oh no, realmente quería que viniera Lady Elimia. Pero, parece que ella está durmiendo hoy, llamamos al sustituto. ¿Sustito? ¿Quién? Miré a mi alrededor como si fuera el problema de otra persona. Inmediatamente después de que se sugirió, se repitió un nombre entre la multitud. Abilia. Mi hermanita. Abilia, ¿dónde está Abilia? Gritó el oficial, quien estaba actuando como maestro de ceremonia. Ella. Debería ser quien ejecute a la convicta. Sin embargo, ella no apareció. Era casi como si los mantuviera en suspenso. En poco tiempo, la multitud se dividió. La multitud se separó, revelando una única caja pequeña, casi del tamaño adecuado para que una persona entrara. Todos sabían lo que realmente contenía. Oh, Abilia, ahí es donde estabas. Desde el día en que ingresó en la Orden de los Caballeros Sacros, Abilia había llevado consigo esa estúpida caja. Ella siempre estaba diciendo tonterías. Como, mientras tenga esta caja, nadie sabrá mi verdadera identidad.
El funcionario del gobierno descendió de la guillotina, corriendo hacia el palco con un pequeño trote. No tienes que hacer una presentación tan elaborada. Él tenía un porte agradable. Era difícil imaginar que alguien tan alegre estuviera a punto de encabezar una ejecución. Ven, es hora de ponerle fin a esta criminal. Y luego el funcionario levantó la caja. No había nadie adentro. Olvidémonos de mi hermana, no había nadie allí. La caja estaba vacía. Y ya. Sucedió mientras revisaban la caja. Primero, su voz incorpórea llenó el aire, luego, un segundo de retraso, se dieron cuenta de que ella había salido de un lugar completamente diferente. En ese momento, yo ya estaba en el aire. Ah, espera, ¿qué está pasando? One-chan, quédate callada y agárrate fuerte, te caerás si no lo haces. Advirtió. Ella miró hacia el frente, mientras yo miraba hacia la ciudad. Activó su varita mientras seguía manejando la escoba, desatando las cuerdas que ataban mis manos y pies. Libre de esos nudos, la cuerda cayó, como succionada por la ciudad. Abilia. Me aferré a la escoba. Aunque nadie en el país te creyó, One-chan, yo te creí. He estado aguardando y esperando este momento. Con ansias. Fue entonces cuando se giró para mirarme. Supongo que encontré un uso para esa caja. Abilia sonrió de forma traviesa. Espadas, lanzas y todo tipo de otras armas estaban esparcidas por la habitación ahora cubierta de hielo. Simplemente estaban esparcidos por el suelo, no clavados en nada. A pesar de que los caballeros los habían lanzado con fuerzas, a pesar de que eran tantos, todos habían caído. Al igual que sus armas. Yo había conjurado un hielo mágico que no se derretía, algo que había visto en otra ciudad. Sin embargo, no pareces preocupada por la vida de tus camaradas. Miré a Elimia, que tenía una expresión fría en la esquina de la habitación. Supongamos que no, dijo y dejó escapar una sonrisa. Estaba planeando echarte la culpa de todo a ti. Una vez que nuestra pelea haya terminado. Entonces no importaría si fueras imprudente, aunque parece que no hay necesidad de preocuparse por eso. Más importante aún, donde te enteraste que incriminé a Amnesia, serías tan amable de decírmelo. Para mi propia edificación. Dijo Elimia, disparando un fuego infernal con su varita. Eso es un secreto. Congelé el espeso chorro de llamas furiosas a tiempo y conjuré una pared hecha de más hielo que no se puede derretir. ¿Qué tal si trato de adivinar? Algo en los márgenes de mi visión se movió. Con estrépito, innumerables lanzas vinieron zumbando hacia mí. Apenas las noté antes de que pudieran ensartarme. Si crees que puedes, adelante. Golpeé las lanzas en el aire. Elimia lanzó otro hechizo en mi dirección mientras yo salía de detrás de la pared de hielo que había conjurado. Como si supiera a dónde iría. TCH. Gravedad extra. Estaba segura de que eso era con lo que me había golpeado. El dolor se extendió a través de mí como si un gran peso hubiera caído encima de mí. Ah, por fin te atrapé, murmuró, sonando muy aburrida, y caminó lentamente hacia mí. Tac, tac, tac. Sus tacones golpeaban el hielo. Abilia fue quien te contó mi plan. La hermana menor. De Amnesia. Bingo. No se lo iba a confirmar, así que me quedé en silencio. Su hermana siempre parecía estar merodeando en segundo plano, no es de extrañar que hiciera un movimiento ahora, cuando Amnesia está a punto de ser ejecutada. Me arrodillé, luchando contra el aplastante peso, y logré ahogar algunas palabras. Si lo sabías. ¿Por qué la dejaste sola? Porque no tengo tiempo de sobra para monitorear cada insecto que se cruza en mi camino.
¿Y por qué no eres de los que se enojan con un oponente que es la imagen misma de la felicidad? Ignorante, el tipo de chica que usa una caja sobre su cabeza independientemente de la situación. Es un buen punto. Por mucho que odie admitirlo. Además de eso, los residentes idiotas confían en mí. Desde el fondo de sus estúpidos corazones. En este punto, ella no puede cambiar el futuro. El juicio de Amnesia ha terminado y continuaré mi investigación. Sobre la eterna juventud. Elimia se había vuelto extrañamente habladora de repente. Obviamente, se estaba dejando llevar por él. Sonido de su propia voz. Supongo que está convencida de su victoria. Supongo. ¿Qué cree que me ha derrotado? Dicho esto, no puedo mover ni un solo dedo debido a este peso. Se agachó a mi lado y me acarició la mejilla. Tienes una piel preciosa. ¿Qué envidia me das? ¿Cuál es tu rutina para el cuidado de la piel? Oh, no frunzas el ceño, qué miedo. ¿Por qué incriminaste a Amnesia? La mano que tocaba mi rostro se detuvo. Si se supiera que maté a 4 brujas en busca de la juventud eterna, la fe de la gente en mí caería en picada. ¿Es eso demasiado difícil de entender? ¿No lo sabes? La sangre de las brujas es supuestamente una fuente de juventud eterna. Por eso las maté, dijo con una actitud tranquila. Asesinaste a 4 personas solo por eso. No espero que una niña como tú lo entienda. La juventud es el activo más difícil de reemplazar. No. Comprendes lo horrible que es ver cómo tu brillantez se desvanece con cada día que pasa. Tal vez, pero no creo que nunca esté dispuesta a cometer un asesinato solo para mantenerme joven. Cambiarás tu opinión en unos años. Creo que podría haberla enojado. Su tono de voz había cambiado por completo. Se había vuelto afilado y frío. Podía sentir la gravedad aumentada presionándome aún más fuerte. Ves que no puedes seguir hablando para siempre. Yo estaba segura de que interpretaría mi respuesta como una mentira. ¿Cuánto tiempo piensas mantener esa farsa? Preguntó, luciendo triunfante. De repente, las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe y un incontable número de caballeros sacros se apresuraron a entrar. Pisotearon ruidosamente el hielo, cada uno de ellos sosteniendo una varita. Elimia estaba relativamente tranquila, frente a estos repentinos intrusos. Su comportamiento cambió por completo. Cielos. ¿Qué sucede? Supongo que vinieron en mi ayuda. Pero todo está bien. He capturado a la tonta que se puso del lado de Amnesia. Los soldados no respondieron. Se extendieron para rodearla. No a mí, rodearon a Elimia. ¿Qué rayos están haciendo? Todas las varitas de los soldados estaban frente a ella. ¿Cómo explicas lo que dijiste antes? Preguntó. Alguien. ¿Entiendes lo que has hecho? Ella no parecía entenderlo, según su expresión. Te vamos a poner bajo custodia por 4 cargos de asesinato. Luego, una luz de color blanco azulado fluyó desde las varitas de los caballeros sacros. ¿Qué? Solo les tomó un momento contenerla. Sus brazos y piernas estaban completamente atadas por cadenas de luz de todas direcciones, y su varita cayó al suelo. ¡Ja! Por fin, yo también recuperé mi libertad. Mis hombros se sentían increíblemente rígidos. Me puse de pie. Cuando intenté mover los brazos, el dolor me recorrió el cuerpo. ¿Tú? ¿Qué rayos hiciste? La voz de Elimia se encogió como si estuviera siendo presionada por un hechizo de gravedad adicional. Ella me miró. Oh, ahora es todo lo contrario. Hice que ella me lo enseñara. Revelé cómo todo se había acabado dando golpecitos. Con mi varita en el suelo. En un instante, el hielo que cubría la habitación se desvaneció hasta convertirse en nada, liberando a los
subordinados de Elimia que se habían congelado en el tiempo. Miraron a su alrededor. Casi podía ver los signos de interrogación colgando sobre sus cabezas. El hechizo de fuego de Elimia comenzó a moverse en el tiempo de nuevo, así que conjuré un poco de agua para apagarlo. Solo había congelado esta habitación. Esta habitación. Y casi todos los que están dentro. Ni yo ni Elimia nos habíamos congelado. Tampoco el espejo de cristal. Le dije a Abilia que me enseñara a usar los cristales. Espejo. Buen trabajo en esa confesión. Mientras le ponía una mano en el hombro, le dediqué una sonrisa descarada. Elimia había salido y divulgado toda la historia. Directamente de su propia boca sin tener la menor pista. De que el cristal espejo en la habitación todavía estaba activo. No hace falta decir que fue juzgada por sus conciudadanos. En cuanto a qué tipo de sentencia tenían reservada. Para ella, bueno, no me correspondía saber qué pasaría. Soy una viajera, después de todo, y no está en mí naturaleza quedarme mucho tiempo en un solo país. Amnesia fue absuelta de todos los cargos y puesta en libertad. Sin embargo, las heridas que había soportado por haber sido atrapada por su ciudad natal e instalada por Elimia no serían tan fáciles de curar. Incluso si recibiera una disculpa oficial de la ciudad. Todo eso seguiría igual. La ciudad de la fe no sabía qué hacer con Amnesia. Una vez que de repente pasó de ser una criminal importante a objetivo de lástima. Los ciudadanos no la detestaban, pero tampoco sentían verdadera simpatía por ella. Simplemente la miraban atentamente desde la distancia. Así pasaron varios días. Finalmente, el gobierno de esto prometió concederle lo que quisiera. Incluso habían admitido que era lo mínimo que podían hacer. Cualquier cosa, frente a las personas importantes que se habían reunido en la sala de conferencias, ella con cierta timidez, golpeando con los dedos su mejilla mientras pensaba. Nuestro país podría apoyarte para que puedas vivir toda tu vida sin desear nada. Podríamos hacer que nunca más vuelvas a recibir un trato discriminatorio. Te concederemos tus deseos pase lo que pase, dijo un representante de la ciudad. Finalmente, asintió. Bien, en ese caso, podría hacer solo una solicitud. Y luego ella sonrió. Era tan hermosa como una flor floreciente. Al día siguiente, ella dejó esto, la ciudad de la fe. No. Tenía más asuntos en la ciudad y, de todos modos, el aislacionismo no era una forma muy interesante de vivir. Los campos verdes nos recibieron, con el mismo aspecto que tenían varios días antes. Nos. ¿Segura que estás satisfecha con tu solicitud? Miré a Amnesia, de pie a mi lado. Ella asintió con entusiasmo. Pues, esto es genial. ¿Verdad? Solo pidió una cosa. Que Amnesia, yo y su hermana menor Abilia, pudiéramos dejar la ciudad de la fe con nuestros recuerdos intactos. Eso fue todo. Bueno, yo también saqué beneficio de eso, pero como había mantenido mis recuerdos, todavía sabía un poco sobre la vida en la ciudad de la fe. Debería poder hacer un buen negocio. Creo que fabricar y vender esos cristales espejos podría ser lucrativo. Al final, Amnesia había decidido dejar su ciudad natal. Supongo que fue porque encontró todos sus recuerdos de la época en que deambulaba como viajera. Para ser felices. Además de eso, podría haber sido porque todos sus recuerdos de la ciudad de la fe eran dolorosos y tristes. Sabes, no odio particularmente esta ciudad. Admitió, entrecerrando los ojos hacia la enorme pared. Como si la cegara el resplandor. Estoy segura de que, si pudiera usar magia, y hubiera alguien que no pudiera. Entonces probablemente me habría comportado como la mayoría de los ciudadanos.
¿Y si la opinión pública afirmara que esta persona había matado a 4 brujas y esparcido contaminación mágica? Estoy segura de que lo habría creído, como todos los demás, agregó. Porque la gente acepta las explicaciones obvias. Así son los humanos. No puedo ir en contra de mi naturaleza, continuó derrotada. Bueno, es mejor darse prisa y olvidar los tristes recuerdos. Así es como he estado viviendo hasta ahora. Así es como soy tan despreocupada. Algo en su rostro parecía aliviado. Además, mientras perdía la memoria constantemente, hice que tanta gente se preocupara por mí, realmente les debo una disculpa. Por eso quería volver a salir al mundo, esta vez con mis recuerdos. Después de hacer lo que tengo que hacer, debería poder buscar una nueva ciudad natal. Por cierto, dijo Abilia interrumpiendo nuestra conversación, ya que yo había permanecido en silencio. Ella tenía las mejillas muy hinchadas. Onee-chan. ¿Puedo ir contigo también? ¿Eh? Sí. Será más fácil viajar con una escoba. Eres mala. Vamos, estaba bromeando. No te enojes. Una sombra triste cayó sobre Abilia, y Amnesia comenzó a entrar en pánico. Tenía el presentimiento de que estas dos se dirigían a algunas aventuras interesantes. Estaba segura de que pasara lo que pasara, estarían bien siempre que estuvieran juntas. Oye, Elaina. De repente, Amnesia se volvió hacia mí. ¿Qué vas a hacer ahora? Continuaré mi viaje. Soy una viajera, después de todo. Entonces esto es un adiós, ¿no es así? No le respondí. Ella tampoco esperó respuesta. Oye, Elaina. Voy a buscar una nueva ciudad natal y cuando lo haga, te escribiré, ¿vendrías a visitarme? Definitivamente voy a vivir en un lugar increíble y tener una vida espectacular que te pondrá terriblemente celosa. Y luego dijo, así que esto es un adiós hasta entonces. Esto no significa que jamás nos volveremos a ver. No. Me sentiré sola, porque nos volveremos a encontrar. Casi podía escucharla decir eso, o tal vez eso era lo que yo quería escuchar. Bien. Asentí. Esos pocos segundos de silencio se sintieron como una eternidad. Nos miramos la una a la otra durante mucho tiempo mientras una suave brisa rozaba nuestras mejillas, instándonos a seguir. Era hora de separarnos. Amnesia soltó una risita en este punto. Ella parecía un poco avergonzada. Si vamos por caminos separados, esta sería la parte en la que te daría algún tipo de regalo, supongo. Realmente no necesito nada. Mi tono probablemente fue un poco más agudo de lo que pretendía. Lo siento. No tengo nada para darte en este momento. Ella me abrazó. Ella apretó, como si recordara cómo me sentía, y envolvió sus brazos alrededor de mi espalda, abrazándome con fuerza. ¿Otra vez esto? ¿No te gusta? No particularmente. Ah, bueno. Envolví mis propios brazos alrededor de su espalda, como si no tuviera otra opción. Cuando eché una rápida mirada más allá de Amnesia, vi a Abilia refunfuñando. No es justo. ¿Qué no es justo? Amnesia debió haber escuchado a Abilia, porque soltó una risa en silencio. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo, dijo. Gracias por venir conmigo hasta aquí. No hay de qué, respondí. No te preocupes por eso. Gracias por salvarme. No hay de qué. Gracias por ser mi amiga. No hay de qué. Te amo. No hay de, ¿Qué es lo que acaba de decir? Mientras estaba perdida en la confusión, ella se apartó de mí y me dio la espalda. Bueno, debo irme. Podía ver sus orejas rojas brillantes entre los mechones de su hermoso cabello blanco.
Estoy segura de que mi pecho estaba caliente debido al persistente calor de su cuerpo. Estoy segura de que mi cara estaba caliente debido a su cálido aliento. Oye, Elaina. Habló dándome la espalda todavía. Su voz temblaba muy levemente. Nunca te olvidaré. Le di la espalda mientras respondía. Yo tampoco te olvidaré, te lo prometo. Una nube tenue que flotaba en el aire parecía arrastrarse en el suelo. El camino estaba rodeado por una pradera cubierta de flores silvestres, y una brisa fresca les soplaba, haciendo que las flores se balancearan a nuestro paso. A lo lejos, pudimos ver un pequeño río, fluyendo al mismo ritmo que nuestro tranquilo caminar. La escena estaba impregnada por el quebradizo chapoteo del agua. Y avanzamos lentamente. Cada una en nuestro propio viaje. Palabras del autor. Cierto día de marzo, recibí una llamada de mi editor. M. Youji, oye, hemos publicado Riviere, ¿verdad? Nota. Es la abreviatura de Riviere Toinori no Kuni. Una serie. Lanzada por Ganabels desde el 15 de marzo de 2017. Ilustrada por Azure, se publica como la secuela oficial de Majo no Tabitabi, Elaina hace su aparición. Cómpralo. Sí. Majo no Tabitabi se vende bien gracias a eso. Es un éxito en ventas desde hace tiempo. Y se va a imprimir un segundo tiraje de todos los volúmenes, ¿qué tal un cuarto libro? Lloré. ¿Eh? ¿Puedo sacar un cuarto volumen? ¿De verdad? ¿Un bestseller a largo plazo? ¿En serio? Todo esto ha sido gracias a las continuas reimpresiones que ha tenido en todo un año, y gracias a que se han aprobado tirajes adicionales para todos los volúmenes. En resumen, es gracias a todos los que compraron los libros, aunque haya pasado un poco de tiempo desde que salieron a la venta por primera vez. Como las 2 páginas habituales no bastarían para decir lo feliz que estoy de escribir el epílogo del cuarto volumen. Esta vez he pedido un gran favor al equipo de edición para aumentar la longitud de mis palabras. Y para ello, me presentaré adecuadamente. Soy Youji Shiraishi. Encantado de conocerte. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado más de medio año desde que publicamos el volumen 3, ¿eh? Han pasado muchas cosas. Aunque cuanto más intento pensar en un ejemplo concreto de algo que haya sucedido, más me cuesta recordarlo. En lo que respecta a esta serie, me parece que solo han pasado cosas felices, ya que conseguimos que se imprimieran las segundas ediciones y entramos en el ranking de la revista llamada Kono Light Novel ga Sugoi. Pero como la mayor parte de eso ocurrió después de que decidieran cancelar esta serie, me asaltó una tristeza insoportable. Fue realmente frustrante no poder continuarla, aunque lo deseaba. Pero, como les dije al principio de esto, ahora estamos en la etapa en la que podemos reanudar las operaciones, gracias a Riviere. Estoy muy agradecido. Siento como si un deseo que he estado pidiendo durante mucho tiempo se hubiera hecho realidad. Pero como no quiero que esta serie se acabe de nuevo, voy a trabajar aún más duro que antes. El volumen 4 tomó como temas principales el paso del tiempo y el lapso de la memoria. Siento que siempre escribo esto, pero esta vez, el libro resultó especialmente largo. Hasta el punto que pensé que la historia de Amnesia, por sí sola, podría llenar toda una novela ligera. Creo que la inspiración para escribir una historia como la de Amnesia surgió de no querer que mis lectores se olvidaran de los viajes de Elaina hasta la fecha. Probablemente debería haber cumplido con todos los presagios obvios que había en los volúmenes anteriores. Pero la historia de Amnesia era la que quería escribir, así que así fue como resultó la composición de este libro. Me esforcé al máximo y resultó ser la historia más larga de la serie.
Nunca pensé que fuera a ser tan larga. Sin embargo, estoy seguro de que has notado que este libro es el que tiene menos historias en total y el que tiene menos páginas hasta ahora. Esto apenas es una excusa, pero tuve que escribirlo con prisa porque el cuarto volumen se produjo inesperadamente después de publicar Riviere. Admiro a los autores que pueden mantener este ritmo. Esta vez no hubo prórrogas, así que no hice más que escribir. Estaba oxidado después de mucho tiempo sin escribir, y acabé tirando repetidamente mis borradores. Pero fue divertido. Sentí que volvía a lo básico. Cuando escribía para Kindle, me pasaba el día escribiendo y desechando material para mis libros, y haciéndolo con seriedad. Desde que me convertí en un miembro de pleno derecho de la sociedad, he estado demasiado ocupado, y parece que he olvidado algo importante. Por cierto, en estas palabras extralargas, voy a hacer comentarios sobre cada capítulo con spoilers. Si eres una de las personas que lee el epílogo y mira primero las ilustraciones, probablemente deberías saltarte las siguientes páginas. Capítulo 1. La ciudad olvidada. Escribí este capítulo para acompañar la increíble portada de Azure. Cuando nos reunimos, Azure me dijo que la portada va a tener unas ruinas que se desmoronan, y yo le dije, anotado. Vamos a hacer una historia oscura, y escribí un cuento de lo más deprimente, pero en el dibujo final, las ruinas parecían demasiado atractivas, así que tiré esa historia a la basura. Capítulo 2. Una bruja ficticia. Realmente no entiendo el café. ¿Qué quieren decir? ¿Con rico sabor? ¿Qué quieren decir con acidez? Solo entiendo la diferencia entre el café expreso y el de lata. De hecho, estoy escribiendo esto por la tarde, en un día libre, mientras sorbo una lata de café. Capítulo 3. Gustos y disgustos. He revisado la historia de este capítulo a partir de una historia extra de la edición especial. Cuando lo pensé, Saya tenía muy poco protagonismo en el volumen 4, así que la forcé a entrar. Por cierto, yo también odio los hongos. O sea, son hongos. Capítulo 4. La manzana asesina. Intenté escribir una historia de detectives basada en Blancanieves, de los hermanos Grimm. Hacer del príncipe un necrófilo fue un guiño a la obra original. El príncipe es el asqueroso. Ah, sí, este volumen es muy vomitivo. Capítulo 5. Historias triviales. Historias triviales en las que solo utilicé juegos de palabras para acosar a algunos personajes. Elaine siendo mala, básicamente. Capítulo 6. La ciudad hundida. Dicen que aquellos que no pueden adaptarse a sus circunstancias se quedarán atrás con los tiempos y perecerán. Así ha sido desde antes de la antigüedad. Sí. Alguien puede adaptarse incluso a las duras circunstancias, entonces supongo que puede llevarse bien a su manera. Capítulo 7. El diario de viaje olvidado de Amnesia. Esta es la historia en la que conocemos a Amnesia. Elaine dice que le interesa esto, la ciudad de la fe, pero en realidad no puede evitar sentir curiosidad por Amnesia. Hago un inciso, pero el nombre de Amnesia es un juego de palabras, una palabra que significa olvidadizo, en griego. ¿Por qué en griego? Porque es genial. Capítulo 8. El héroe, el dragón y el sacrificio. Esta fue la última historia que escribí para el volumen 4. Surgió porque, una vez montado el manuscrito, me di cuenta de que todas las historias sobre Amnesia eran demasiado serias. Hago una pausa, si has captado el significado del libro de visitas de la posada, eres un adulto. Capítulo 9. Una ciudad sobre hielo. Un episodio serio en el que la escoba hace una segunda aparición sorpresa.
Creo que Amnesia y Rudela coinciden en que no pueden avanzar si no toman una decisión muy dolorosa. Capítulo 10. El regreso al hogar olvidado de Amnesia. En cuanto al último capítulo del volumen que marca el nuevo comienzo de esta serie, lo concebí originalmente como una historia independiente. Espero que puedas apreciar los cambios que hice para encajarlo como parte de un libro más amplio. Atrapada en un bucle de repetición del mismo día una y otra vez, Amnesia puede por fin mirar hacia adelante. Como todas mis historias relacionadas con la memoria eran completamente desesperanzadoras, pensé que estaría bien tener una que fuera un poco más positiva, y esto es lo que surgió. Cuando fui a escribirla, terminó siendo ridículamente larga. Hago una pausa, pero el nombre de Abilia es un juego de palabras, una palabra que significa mañana, en griego. ¿Por qué en griego? Porque es genial. Esos fueron mis comentarios para cada historia. Esto es información complementaria. El pelo de Amnesia es blanco porque Azure dibuja las chicas más bonitas con él. Pelo blanco. No puedo expresarlo con palabras. Los habíamos guardado como arma secreta para una ocasión especial. Cuando se decidió que la serie terminaría con el tercer volumen, me sentí inquieto porque íbamos a terminar los libros sin revelar nuestro mayor secreto. Me alegro de que hayamos podido publicar este volumen. ¿En serio? No, en serio, hablo en serio. Muy bien, entonces, los agradecimientos. A Azure. Gracias como siempre por tus lindas ilustraciones. Amnesia es demasiado bonita. La nueva ropa de Elaina es demasiado bonita. Después de hablar contigo en la entrega de premios, vi Shingeki no Kyojin y compré todos los volúmenes de la obra original. Creo que Hiroyuki Sabano es un dios. AM, mi editor. Gracias por todo lo que haces. Siento haber sido poco razonable y haber hecho esto tan largo. Pero si hay un quinto volumen, creo que querré volver a escribir uno largo. Siempre tienes una actitud increíblemente contundente en tus correos electrónicos, pero cuando elogias mis manuscritos, hago un pequeño brinco, agarrando mi smartphone con fuerza. Usted es muy provocador. Y a todos los que compraron este libro. Muchas gracias. No puedo contener mi alegría por poder escribir otro volumen. Voy a trabajar aún más duro para que no se acabe en 4 volúmenes. Gracias por su apoyo. Muy bien, entonces, me gustaría concluir mis palabras con mi sincero deseo de que podamos volver a encontrarnos en el próximo volumen. Nos vemos. Fin de esta parte. Gracias por escuchar en Audionovelas 83. Nos vemos hasta la próxima. Si lo escuchas en otro lado fue robado.